Para platicar de ello, saludamos en la línea telefónica al doctor Giancarlo Delgado. Él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes al auditorio. Preguntarle, doctor, de entrada su opinión sobre esta cancelación, en una de ellas apelando, por supuesto, que pues se garantiza con ello evitar una afectación ambiental más grande de la que ya hay en Texcoco. Sí, en su momento lo estuvimos diciendo varios especialistas en que el proyecto del nuevo aeropuerto dentro del vaso del lago de Texcoco era muy importante detenerlo por las implicaciones que podía tener. Más allá de las discusiones técnicas de los hundimientos del suelo, si arquitectónicamente el aeropuerto era viable, etcétera, etcétera, el señalamiento principal era el daño a un paso regulador. O sea, hay que entender que el lago de Texcoco sirve para poder dar salida a las aguas que se acumulan con precipitaciones muy fuertes, entonces permite regular inundaciones de la ciudad, lo que en un contexto de cambio climático lo hace fundamental porque permite reducir la vulnerabilidad ante inundaciones de la Ciudad de México y de en sí de la zona aledaña al lago de Texcoco, que es vulnerable a inundaciones ya hoy día, ¿no? Entonces, eso era muy importante rescatar el lago Nabor Carrillo por la presencia de biodiversidad que tiene. Estamos hablando de una comunidad de 330,000 aves, con aves en especie de extinción endémicas y migratorias. Entonces, eso también era fundamental conservarlo porque implicaba su pérdida con la construcción del nuevo aeropuerto. Y el tercer elemento y último central era que este megaproyecto iba a empujar toda una urbanización nueva de manera muy rápida en torno al lago Texcoco, digamos cerrando un aro de urbanización que va desde Catepec, pasando por Texcoco y bajando hasta Chimalhuacán y Ciudad Neza, lo cual se estimaba unos 5 o 6 millones de habitantes adicionales en la zona, que implicaba una mayor presión en torno al valle en términos de agua, abasto de agua, servicios públicos en general y obviamente un aumento de emisiones de gas de efecto invernadero, tanto asociado al proceso de urbanización como al proceso de operación del aeropuerto, que supone ser 2.5 veces más grande que el aeropuerto que hoy ya tenemos, el Benito Juárez. Además de esto, implicaba que el aeropuerto Benito Juárez se iba a urbanizar, ¿no? Se quitaba y se urbanizaba y aumentaba también la presión ambiental. Entonces había que pensar no solo en el polígono, sino en toda la región que iba a ser modificada. Claro, doctor, está en estos momentos, bueno, ya se informó que la cancelación de la obra, pero ¿hasta qué punto ya existe en estos momentos un daño ambiental? Hay que tomar en cuenta que hay una primera fase de esta obra concluida, que es el campamento de operación, la barda perimetral, las carreteras que conducen pues la construcción y el sistema de drenaje provisional. ¿Hasta qué punto podríamos tomar en cuenta este daño que ya está hecho? Bueno, todo es revertible. Podemos pensar incluso en megaproyectos, por ejemplo en Seúl, lo que se hizo fue construir 2 niveles de calles que conectaban, además circulaciones muy grandes que conectaban buena parte del centro financiero de Seúl con otras zonas de la ciudad. Se quitaron, se destapó el río que estaba entubado y ahora es un río de casi 17 kilómetros que implicó un rescate del río en términos ecológicos con funciones sociales de espacio público que ayudó a integrar a la población. Y eso es un macroproyecto que efectivamente tuvo sus resistencias, pero que el resultado fue tremendamente positivo en términos ambientales y en términos sociales. Entonces, y con eso quiero decir que no significa que porque se haya hecho algo no se pueda recuperar. Efectivamente hay daños en el sentido de que ya hay avances de la obra, hay quienes consideran que la plancha, digamos, la base de la plancha, la X del nuevo aeropuerto es ya un impacto irreversible. Tendríamos que evaluar concretamente qué es lo que tenemos ahí y qué podemos rescatar de las funciones hidrológicas y reguladoras del lago de Texcoco
que todavía hay un potencial importante ahí. De hecho, digamos, incluso los actores que estaban a favor del nuevo aeropuerto hablaban de la posibilidad de hacer un cierto grado de rescate, digamos, de bosques y de la zona aledaña al lago, pero también dentro del lago con una serie de lagunas o sistemas hidráulicos que hablaban, que estaban más pensados para regular o evitar la inundación del nuevo aeropuerto que el rescatar las funciones ecológicas que puede tener el lago. Y esto no es nuevo, lo llevamos discutiendo desde la década de los 70, en 1971 la SARCH en su momento y luego Conagua retoma el denominado plan del lago Texcoco, que implica hacer este rescate de las funciones ecológicas y reguladoras de lo último que nos queda, digamos, de suelo lacustre en el Valle de México. Muy bien. Claro. Doctor, muy buenas tardes. Le saluda Brenda Peña. Sí, buenas tardes. ¿Cuál sería el costo o los costos de quitar esta primera fase y volver a dejar y ayudar esta parte de Texcoco que se había visto afectada? ¿Le parece si nos responde al regresar de esta pausa, que es muy breve? Y justamente le preguntaba, doctor, acerca de los costos de poder quitar tal vez el primer avance o la primera etapa que ya tenían adelantada de este nuevo aeropuerto. Sí, bueno, tendría que decir primero, yo no soy especialista en el tema, habría que ver qué es realmente lo que se tiene. Tenemos un problema no solamente de lo que está construido, sino de los desechos derivados de todo el minado en torno al lago Texcoco para poder, digamos, rellenar el lago. Entonces tenemos que ver qué se puede hacer y qué es conveniente hacer en términos no solamente económicos, sino ambientales, frente a algo que ya se modificó. Lo que se está hablando ahora es un costo aproximado de 40,000 millones de pesos, lo cual yo no puedo, digamos, respaldar porque desconozco cómo se estimó, pero independientemente de cuánto nos costaría la recuperación progresiva de las funciones ecológicas del lago, lo que tenemos que tener claro es que la construcción del aeropuerto derivaba en una serie de costos ambientales que tenían costos de diversa índole, no solamente en términos de, por ejemplo, una inundación muy fuerte en la Ciudad de México sin los vasos reguladores o la función reguladora que nos ofrece el lago, nos hubiera salido costosísima en pérdidas de infraestructura urbana, por ejemplo. Ese tipo de ahorros que podemos tener al tener el lago Texcoco hay que tenerlas muy presentes. Estos servicios ambientales, digamos, que nos da, hay que tenerlos muy presentes porque de repente se ve solamente el costo de lo que es la recuperación y no de los potenciales costos o pérdidas que podríamos tener frente a inundaciones, pero también frente a los servicios ambientales que nos da el vaso regulador en términos de, digamos, de recipiente o contenedor de agua, que es muy importante para la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, del costo social del carbón evitado, que significa todas estas emisiones que se van a concentrar ahí, ahora ya no se van a emitir ahí y los daños a la salud que podrían asociarse a esto, digamos, ya no las tendríamos y eso al final hubiera sido una transferencia de costo a los pobladores en términos de su salud. Doctor, finalmente preguntarle, tomando en cuenta, como dice, estos servicios ambientales, ¿qué realizar o qué llevar a cabo en estos terrenos? Se hablaba de un parque ecológico por parte del presidente electo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que hay que pensar en un parque ecológico, una reserva que permita mantener, digamos, toda esta zona y sus funciones ecológicas. Doctor, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, platicar de ello, muy importante. Pues se puede revertir este daño ambiental, hay que trabajar en ello y por supuesto contemplar los recursos para que esto sea posible aprovechando estos servicios ambientales, tomando en consideración las condiciones en las que se encuentra también la capital. Muchísimas gracias.